Vamos a pasar a la palabra de Dios, Juan 20, 24 y 29, espero que lo tenga usted ya ahí apartado. Libro de Juan. Vamos a hablar acerca fe y razonamiento. Pudiéramos pensar que hay una gran discordia, amén, una gran discordia en la cual no hay forma de encontrar un justo punto medio, aleluya, o algo que pueda poner en armonía estas dos palabras, aleluya, fe y razonamiento. El razonamiento es una palabra que está vinculada a la ciencia, a la filosofía, amén, al conocimiento experimental del ser humano. Amén. Alguien dijo, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Y hace unos días escuché esto acerca de ciencia y fe, que se pudiera bien traducir a fe y razonamiento, porque el razonamiento viene a partir del conocimiento adquirido por la experimentación. ¿Ven? Esa podría ser una definición básica de lo que es o de lo que significa razonamiento. Así que para fines prácticos voy a utilizar por unos momentos la palabra ciencia para razonamiento. En tiempos antiguos, la teología o el estudio de la fe también se consideraba una ciencia, puesto que conllevaba un estudio. La teología no es algo que está inherente en el ser humano. Está inherente el hecho de que somos espirituales, pero no el hecho de que seamos teólogos experimentados o medios, o tal vez teólogos así muy por encima. Amén. La teología conlleva el estudio, conlleva, aleluya, el tomar nuestra Biblia, el tomar diccionarios, el estudiar arqueología, porque la teología, de hecho, la arqueología nació a raíz de la teología. No hubiese existido, aleluya, la arqueología si no hubiese existido la teología antes. Amén. Así que ciencia también en tiempos antiguos era teología. Pero con el paso de los años, con el paso de los lustros, amén, y de los siglos, la ciencia fue tomando un lugar muy protagonista, vamos a llamar así. Un lugar, amén, en el cual ahora la ciencia tiene un pleito, aleluya, casi irreconciliable con la fe, siendo que en tiempos antiguos no era así. Y por ejemplo, yo tengo aquí una lista de 12 grandes científicos y pensadores que eran creyentes. Ahora no se puede asimilar a un científico creyente, o no se toma en serio el trabajo de ese científico cuando se sabe que es creyente. Por ejemplo, amén, voy a nombrar estos, algunos los conocemos, amén. Nicolás Copérnico, Francisco Bacon, Juan Kepler, Galileo Galilei, amén, era creyente. René Descartes, Isaac Newton, amén. El padre de la ciencia, que se le llama Isaac Newton, amén, era creyente. Miguel
Faraday, Roberto Boyle, Gregorio Mendel, aleluya, Max Planck, Albert Einstein, amén, grandes científicos que marcaron la historia de la humanidad siendo creyentes, todos ellos, aleluya, antiguos. Pero vuelvo una vez más y digo, con el tiempo la ciencia ha tomado un lugar muy protagónico y de hecho, amén, yo me atrevería a decir una postura muy ciega con respecto a la fe, con respecto a la teología. Ahora la ciencia fue cambiando su definición y ahora ciencia representa todo aquello que se puede comprobar, que se puede palpar, que antiguamente no era de esa manera. El racionalismo, en cualquier caso, no se pronuncia con respecto a la existencia de Dios o la validez o el valor de la religión, pero rechaza cualquier creencia basada solamente en la fe. La fe, por el contrario, no descansa en pruebas lógicas o en la evidencia, sino en la autoridad de Dios. En la opinión de algunos pensadores, existe una armonía entre conocimiento filosófico y la fe. Según esta interpretación desde el catolicismo, la fe requiere que su objeto sea comprendido con la ayuda de la razón, y la razón admite como necesario lo que la fe le presente. Desde el punto de vista semántico, las definiciones de fe y racionalismo están en lógica oposición, o sea, son extrínsecas la una de la otra, son contrarias, no pueden convivir la una con la otra. Las creencias sostenidas por fe pueden valorarse según este sujeto su juicio a relaciones de orden con la razón, y enumera algunos conceptos interesantes. Dice, la fe subordinando a la razón. En esta perspectiva, todo el conocimiento humano y la razón son vistos como dependientes de la fe. Fe en nuestros sentidos, fe en nuestros recuerdos y fe en la disposición de sucesos que recibimos por testimonio de otros o del entorno. En consecuencia, la fe es vista como esencial e inseparable de la razón. Esta justificación se aplica en gran parte a la filosofía histórica del racionalismo y menos a las perspectivas racionalistas contemporáneas. ¿Qué significa esto? Lo explico. La definición básica de fe es conocimiento adquirido por otro. Esa es la definición más básica de fe. Un conocimiento que tú recibes, pues lo recibes de un otro. Por ejemplo, tú tomas un libro de química, lo lees y lo crees. Amén. Tú no tienes la capacidad mental, cognitiva, no tienes la capacidad en instrumentos, o sea, en dinero para hacer estudios minuciosos como lo hacen los grandes químicos. Así que tú tomas un libro de química, lo lees y asumes que aquella persona que escribió ese libro está diciendo la verdad y das como un hecho lo que este hombre o mujer escribió en ese libro. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender? Esto es, aleluya, lo que es la fe. Esto es lo que es la fe. De tal suerte, amén, que todos los hombres y mujeres somos seres con fe. Un ejemplo más banal, ¿ok? Alguien viene y te cuenta un chisme y tú lo crees. No viste en realidad. No tienes un conocimiento pleno de lo que te están contando.
mas sin embargo, porque quien te lo cuenta es tu amigo o tu amiga muy preciado o muy preciada por ti, lo das por hecho. Eso es fe. Amén. Fe en una persona que tú consideras una persona digna de confianza. Amén. Eso es fe. Y esa fe está presente en todo el ser humano. En todo ser humano está presente ese tipo de fe. Ahora, la fe que nos interesa a nosotros es una fe que sobrepasa eso. Porque es una fe en alguien a quien tú no has visto. ¿Te imaginas? Aleluya. Así que es imposible que alguien diga yo no tengo fe. Tienes fe, pero tienes un tipo de fe. Esa clase de fe se le llama una fe humana. Una fe humana. Tú vas con el doctor. Vamos con un doctor. Sientes un dolor en la garganta o en el estómago o en la espalda o no sé, simplemente traes fiebre o lo que sea. Y tú vas con el doctor. Y tú pones tu confianza en ese doctor. Tú crees que la medicina que ese doctor te va a dar te va a aliviar. Esa es fe humana. Amén. Y ese tipo de fe, esa clase de fe, todo ser humano la tiene. Todo ser humano la tiene. La fe subordinando a la razón. Amén. Número 2, la fe superordinando a la razón. En esta perspectiva, la fe se presenta cubriendo asuntos que se consideran reales, pero que la ciencia y la racionalidad serían inherentemente incapaces de tratar. En consecuencia, la fe es vista como complementando la razón al proveer respuestas a preguntas que de otro modo serían incontestables. Por ejemplo, oramos por enfermos y sanan. Hemos orado por enfermos que han estado a punto de morir y se levantan. Y los doctores no tienen explicación para eso. Nosotros sí tenemos una explicación para eso. El poder de la oración, el poder de Dios, cuando dicen amén. El poder de Dios. La ciencia dice, no, es que no sabemos qué pasó aquí. No sabemos qué sucedió aquí. Por ejemplo, amén, otro ejemplo. ¿Cómo es posible que alguien que por muchos años estuvo atado al alcoholismo, a la drogadicción, a la pornografía, a toda clase de vicios, amén, que degradan, amén, y descomponen la vida del ser humano, de un día para otro, sus vidas cambian? Si simplemente, amén, cambiar un pequeño comportamiento conllevan semanas de tratamiento con un terapeuta psicológico. ¿Amén? Semanas, amén, de terapias. ¿Cómo se puede explicar que alguien que ha vivido perdidamente toda su vida, de un día para otro pueda cambiar? Esto le vuela la cabeza a los psiquiatras y a los psicólogos. No es posible. No es posible si viene repitiendo un patrón por años, por meses, y de repente cambia. No tiene sentido esto. Pero para nosotros sí. Es el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el poder del Evangelio. No puede explicar eso la ciencia. Oye, algo raro sucedió aquí. Y es que siempre usamos en estos ejemplos los de los milagros de sanidades, porque son más, son más tangibles, pues. Son más tangibles que el cambio de vida de una persona. Continuamos. La fe sin orden a la razón.
En esta perspectiva, la fe es vista como esas opiniones que uno mantiene a pesar de que la evidencia y la razón digan lo contrario. Así pues, la fe es vista como perniciosa con respecto a la razón, como si impidiera la habilidad de pensar. Como nuestra hermana Ramona Mora. ¿Cómo está, hermana? Estoy bien. ¿Se acuerdan? Les cayó un pedazo de cemento en el pie. No tengo nada, decía. ¿Cómo no? Y tenía quebrado el dedito del pie. Pero decía, no tengo nada. Esa es la fe ciega, ¿sabía? Es la fe ciega. En ocasiones es buena, por algunos, ¿sabes? Nada más en quien debemos de tener este tipo de fe ciega es en Dios. En ningún hombre, en ninguna mujer debemos de tener este tipo de fe, la fe ciega. Vamos a leer los textos en Juan 20, 24 al 29. Dice así la palabra del Señor. Les prometo que la instrucción fue lo más largo. Aleluya. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, si metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. ¿Te imaginas qué tremendo fue esto? O sea, pasó por la pared, atravesó la pared, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos a ver en primer lugar, ¿dónde estaba Tomás? ¿Dónde estaba Tomás? Cuando Jesús se les aparece a los discípulos por primera vez en Juan 20, 19, Tomás no estaba con ellos. Ahora, la palabra de Dios nos muestra en el versículo 27 de nuestro texto que Tomás se comportaba de manera incrédula y lo llamó Jesús incrédulo. ¿Por qué eres incrédulo, Tomás?, le dijo. Tomás no estaba con sus hermanos. Jesucristo ya había muerto. En este capítulo, Jesucristo ya había muerto, pero se les apareció una vez a los discípulos. ¿Dónde estaba Tomás? Tomás no estaba en la iglesia, ¿no? Tomás estaba en otro lugar. No estaba en la iglesia. Porque en realidad no tenía fe. No creía en realidad. Había visto, pero no creía. ¿Qué es lo primero que hace alguien que deja de creer? Se aparta. Se aísla de la congregación. Deja de asistir fielmente. De repente está en las reuniones, ya no es tan importante. ¿Por qué? Porque dejó de creer. Porque no cree. Porque se ha vuelto un incrédulo. Y es que hay mucha gente así en las iglesias, ¿sabían? Que en verdad no cree. Hay mucha gente que en verdad, aleluya, hay mucha incredulidad en sus vidas. Muchos que están en la iglesia por estar. Tomás había presenciado milagros poderosos de Jesús,
En una ocasión alimentó a más de 5,000 con 5 panes y 2 pececillos. Liberó al endemoniado de Gadara. Resucitó a la hija de Jairo. En una ocasión quisieron agarrarlo, aleluya, para golpearlo. Y dice la Biblia que salió caminando en medio de aquellos que lo querían golpear. Caminó sobre el agua, ¿te imaginas? Y Tomás estaba allí en primera fila. En una ocasión entró al templo y echó a todos a fuerza de latigazos. Tomás fue testigo de todo esto. Pero, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó con Tomás? Pasó que dejó de creer. Pasó que se hizo tan habitual ver los milagros, aleluya, que después ya no creía. ¿Cuántos milagros hemos visto nosotros? Los que tenemos ya por lo menos unos 5 años, hemos visto muchos milagros de Dios. Los que tenemos 5 años congregándonos en alguna iglesia. Los que tienen 10 años congregándose en una iglesia han visto muchos más. Los que tienen 20. Pero sucede algo en la vida del creyente al ver tantos milagros. Deja de creer. Qué increíble, pero es cierto, amén. Es increíble, pero es cierto. Dejar de creer. Tantos milagros vio Tomás que se le hizo habitual ver los milagros y empezó a dejar de creer. Es como cuando se nos hace muy habitual, por ejemplo, respirar. ¿Quién no le damos importancia a respirar? Algo así estaba pasando a Tomás. Se desanimó de ver al maestro muerto. Tomás esperaba ver otro de esos grandes milagros. En cambio, el maestro murió en manos de sus acusadores. ¿Y qué hizo Tomás? Se apartó de sus hermanos, se apartó de los discípulos. Ya no quiso estar más con ellos. Él esperaba ver otro milagro como esos. Yo me di cuenta cuando sacó a todos a latigazos del templo. Así lo va a hacer otra vez. Va a agarrar a todos los soldados a latigazos y se va a librar de la muerte. Se va a bajar de la cruz. Pero no sucedió. ¿Cuántos milagros has visto? Tantos como para dejar de creer. O un milagro no sucedió y dejaste de creer. Porque muchos milagros de Tomás y uno no vio. Un milagro no vio. De que su maestro no sufriera la muerte. Pero como no vio ese milagro, dejó de creer. Punto número 2, declaraciones incrédulas. Juan 20:25. En nuestro texto dice la palabra de Dios, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Yo necesito ver para creer. A mí no creas que me vas a dorar la píldora. No creas que yo simplemente te voy a creer porque me digas y ya. No, Señor. A mí tú dame pruebas. Dame pruebas para que yo pueda creer. El incrédulo se convierte en burlón, sarcástico y cínico por causa de su incredulidad. Es lo que le había pasado a Tomás. Se había hecho un cínico.
Porque hay mucha gente en las iglesias que se convierten así como Tomás, en incrédulos, en sarcásticos y cínicos. ¿Sabía? Por ejemplo, cuando llega un nuevo converso a la iglesia y se emociona en la iglesia, amén. Ahí está lo viejo, no, ya se le va a pasar, hombre. Dime tú si esas son palabras de fe. Claro que no, amén. Claro que no son palabras de fe, son palabras sarcásticas, son cínicos, aleluya, cínicas las mujeres que también hablan de esa manera, estando dentro de la iglesia. Tomás era un incrédulo, aleluya, y se expresaba de manera cínica. No, a mí no me vas a engañar, ni creas, amén. Tus hermanos, los demás discípulos, estaban emocionados de haber visto al maestro y se lo contaron a Tomás, contentos, pero Tomás luego quiso sembrar la duda, haciendo declaraciones sarcásticas e incrédulas. No bastaba para él, para Tomás, aleluya, la palabra del Señor Jesucristo, que les había dicho que resucitaría, y la palabra de sus hermanos, los discípulos. Simplemente no creyó. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo le dijo: me van a matar, pero voy a resucitar? No creyó. Tus hermanos le dijeron: vimos al maestro, o sea, después de muerto, ya resucitado. No es cierto, yo no te creo. Yo no te creo. ¿Te imaginas? Ayer a los discípulos contentos, emocionados, alegres. Tomás, ¿qué crees? Es cierto, resucitó, lo vi. Vi al maestro. Platicamos con él. Está vivo. No, hombre, cálmate, relájate, tranquilo. Ha de haber sido un holograma lo que viste. Son mentiras, ¿verdad? Piénsalo bien. No tiene lógica, los muertos no resucitan. Date cuenta de lo que me estás diciendo, verás, escúchate. Los muertos no resucitan. Pero el Señor Jesucristo les había dicho: yo voy a resucitar. Algunos argumentan y dicen: ¿qué tiene de malo? Tomás fue sincero. Aquí la sinceridad no sirve de nada porque no edifica. En este punto, aleluya, en el punto en el que se encontraba Tomás en ese momento, no le servía de nada ser sincero. Aleluya. Porque había habido una declaración abierta de Jesucristo de que resucitaría, y estaba la palabra de sus 11 amigos, de sus 11 compañeros, de sus 11 hermanos. Bueno, 10, porque ya para entonces ya estaba muerto Judas. ¿Aleluya? Amén. Así nos sucederá a algunos de nosotros. Gente incrédula tratará de apagar nuestra fe. Punto número 3. Bienaventurados los que creen. Juan 20, 26 al 29. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego Jesús dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Crees tú que eres bienaventurado? ¿Te consideras bienaventurado? Mire conmigo y lo descubrirá. La Biblia nos enseña que tenemos que creer para ver.
Por eso dice, bienaventurados los que creen sin ver. Esta es la fe que se subleva por encima de la razón. Que toma a la razón y le pone una llave china, una racarrana, ¿ve? Toma la razón y la domina por completo. Todo lo que la fe te pueda decir, tú lo crees. Todo lo que Dios te pueda decir, tú lo crees. Todo lo que tú puedas escuchar en un sermón, lo crees. Porque tomas la razón y la tiras lejos y crees. Tal vez para ti, si los discípulos te hubieran dicho, el maestro resucitó, tampoco lo hubieras creído. Porque los muertos no resucitan. Y el Señor Jesucristo, aunque era Dios, había dado muchas pruebas de que era 100% humano. Su cuerpo sangró. Su cuerpo se inflamó, se hinchó con cada golpe que le dieron. Necesitaba agua para subsistir, necesitaba comida para subsistir. Tenía sentimientos. Le dolía cuando era traicionado. Era un ser humano en toda su expresión. Era un ser humano en plenitud. Así que los seres humanos, una vez muertos, no resucitan. Así que tal vez tú tampoco hubieses creído que había resucitado. Tal vez tú hubieras sido Tomás y tampoco hubieras creído. La Biblia nos enseña que tenemos que creer para ver. Bienaventurados los que creen sin ver. Hay gente que dice, voy a ir a la reunión, a la iglesia a ver qué pasa. Este tipo de gente necesita ver para después creer. Depende cómo está el sermón. Si el sermón, si sí parece que estudió el pastor, pues entonces sí va a pasar algo. Yo te digo algo, amén. Sería suficiente con que yo me parase aquí y leyese un versículo suficiente para que nuestras vidas fuesen transformadas. Si creemos. Si creemos en verdad. Si venimos con la expectativa de que Dios nos hable. Porque no soy yo. Es Dios, amigo. Debemos de asumir que es Dios retándonos. Debemos de asumir que es Dios exhortándonos a creer. Impulsándonos, empujándonos a creer. Mira, hija, necesitas creer. Mira, hijo, necesitas creer. Te estás pasando de incrédulo. Te estás pasando de sarcástico. Te estás pasando de cínico. Necesitas empezar a creer. Te estás pasando de Tomás. Aleluya. Necesitas sacudirte esa incredulidad. Necesitas sacudirte ese cinismo y empezar a creer. Para usted, pero usted tiene que creer primero para luego ver. Es bueno que sepa que le fue dada una medida de fe y que la tiene que usar para creer, no para apagarla con incredulidad, la duda, la desconfianza. Úsela para creer. Es preferible que le crea a Dios, porque Él no va a fallar. En vez de poner el razonamiento por encima de Dios. Dios es o quiere ser su Padre. Él es fiel y nos ha dejado sus promesas. Una promesa le dejó el Señor Jesucristo a los discípulos: voy a resucitar. 10 creyeron, 2 no.
pesar de que le fallaron al maestro, creyeron en la palabra del maestro. Pero Judas y Tomás, ellos no creyeron. Algunas personas dicen que creen, pero sus acciones no revelan lo mismo. Lo que en realidad revelan es que están esperando ver primero para después empezar a creer. Si nuestra fe se basara en lo que vemos, yo les digo algo, ya habríamos renunciado. Si por lo que vemos si en lo que vemos vamos a cimentar nuestra confianza, estamos perdidos. La fe que mueve la mano de Dios es la fe que cree sin ver. Creemos en Dios. ¿Tú crees en Dios? Bien haces, porque no le puedes ver y sin embargo crees. Pero es más cómodo, amén, orar, por ejemplo, frente a una imagen, porque la estamos viendo, aunque no se mueva, aunque no haga nada, amén, aunque sea solo pintura ahí en la pared, aunque sea solo un palo, habría que le dieron forma, aunque sea solo yeso, que lo hicieron con un molde, amén, hicieron una imagen. Al ser humano le gusta eso, ver, porque ellos creen que eso motiva su fe. Pero ver para creer no funciona en el reino de Dios. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mateo 8, 5 al 10, vea conmigo la palabra de Dios. Estamos concluyendo. Mateo 8, 5 en adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 13. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Fe. No podía saber el centurión si en realidad su criado iba a ser sano. Es más, no había WhatsApp para que el criado le dijera: ya me siento mejor. No existía el WhatsApp, no había Instagram, no había Telegram, no había teléfonos en aquel entonces para que el soldado tuviese evidencia de que en realidad su criado había sido sano. Pero decidió creer. ¿Cuál es el milagro que tú necesitas? ¿Es para ti o para alguien más? ¿Puedes creer? Si puedes creer, será posible. Pero tienes que creer. Aquí sí, ciegamente. La razón es buena. No es mala la razón. El razonamiento no es malo, ¿verdad? En sí no es malo. Si yo te puedo dar pruebas
de que mi vida ha sido cambiada, de cómo antes iba yéndome poco a poco, iba yendo más, me iba yendo más y más a la perdición. Pero mi vida cambió. No sería suficiente evidencia para que tú, que puedas vivir atado a las drogas, al alcohol, creas y digas, usar el razonamiento y decir, su vida cambió. Entonces, si su vida cambió, la mía también puede cambiar. Y ciertamente, si mi vida cambió, la tuya también puede cambiar. Un joven que se hundía cada vez más en los vicios, en las fiestas, ¿saben? Muy contento ahí, pero muy triste después de la fiesta. No había un sentido para mi vida, ahora lo hay. Voy a pedir todo el rostro inclinado y todo el ojo cerrado en reverencia a Dios.